Buenos días, queridos alumnos. Hoy viernes 21. Viernes 21. Carambas, qué rápido se pasa el mes. 21 ya de agosto. Bien, voy a empezar ya la sesión de clases en este día. Voy a pedirles entonces que presten atención para iniciar ya con esta clase, con esta sesión. Entonces ya estamos cerrando la semana y entonces ya estamos ya en la quinta unidad y estamos pasando a un tema que es diferente porque este tema tiene que ver bastante con lo que tiene que ver, guarda relación con lo que es historia, geografía. ¿Y por qué toco este tema? Porque tiene que ver también con la biología, ¿no? Al hablar de cambios, de restos, de seres vivos en los tiempos, cómo han ido pasando y evolucionando, entonces por eso la ciencia lo relaciona. Bien, entonces yo pregunto, a ver, mucho se ha hablado durante varios años y hasta la fecha de hoy, aunque ya no se toca mucho, pero se ha hablado sobre cómo es que el hombre apareció en este planeta Tierra. La semana pasada les dije cómo que el planeta se formó, el origen de la vida, de dónde proviene. Vienen dos teorías, la teoría del creacionismo y viene la teoría del origen de la vida y la teoría de la evolución. Del creacionismo pues hablan de un ser divino, supremo, un Dios creador, de acuerdo a los principios bíblicos. No estoy hablando de religión. ¿Por qué? Porque religión existe un montón. Hay budismo, hinduismo, hay maoísmo, ¿cómo se llama? Hay el islamismo, el judaísmo. Entonces, hay un montón de religiones. Entonces, hablemos en sí como creación de Dios. El planeta fue creado por un ser supremo y al hablar de eso no estamos hablando de religión, sino si hablo de creacionismo estamos hablando de creer en que un ser supremo creó todo lo que existe en el universo y hasta la fecha de hoy persiste y perdura. Ahora, en la teoría de la evolución es una teoría que ha sido bastante estudiada, bastante manoseada y es una teoría que ha tenido choques, porque aquí hay dos posiciones, En fin, entonces vamos a dar inicio con las teorías de la evolución. Como ustedes pueden observar aquí, vamos a dar inicio con la primera teoría. Hay tres teorías. Tenemos la teoría del fijismo y creacionismo. Tenemos la teoría del lamarquismo y tenemos la teoría del darwinismo. Bien, empezamos entonces con la teoría del fijismo. Entonces empezamos con la teoría del fijismo. Ya, ahora, ¿qué podemos decir de esa teoría? ¿No? Primero se hablaba de que en la Tierra existen algo de 40 a 80 millones de especies, ¿no? La mayoría aún están todavía por descubrirse, pero los naturalistas de esa época o de todas las épocas se han preguntado cómo han surgido estas especies. Tanta variedad de especies, cómo han surgido. Y bueno, y la mayoría que son gente científica abocada a las ciencias sociales, a la sociología. Entonces, ellos tienen una postura diferente de la creacionista. Ahora,
la semana pasada, como hablamos del origen de la vida y habían dos posiciones, creacionismo y la evolución, en cuanto a la teoría de la evolución, también hay dos posiciones, la fijista y la creacionista. La fijista fue sustentada por Carl von Linneo. Linneo fue pues es el padre de la taxonomía, el que fue clasificando a las especies. Gracias a él, entonces él fue clasificando, se conoció lo que es el reino animal y el reino vegetal. Luego ya llegaron los demás científicos, Whitaker y otros, y comenzaron a sacar más reinos y dominios. Entonces, en el siglo XVIII, Carl von Linneo afirmó que las especies fueron creadas por separado. O sea, cada especie fue creada individualmente por un creador. Entonces ese concepto de, ¿cómo se llama?, de creacionismo, ¿no? Vamos a decirle de fijismo, porque decía, las especies son fijas, ya son fijas, no han ido cambiando, se han mantenido tal cual como está, ya. Las especies habían sido creadas en forma diferente, cada una, independientemente, y que no compartían un origen en común con otras especies, ¿ya? En otras palabras decía que las especies permanecían invariables desde la creación, desde que fueron creadas, no han sufrido ningún cambio, Entonces, así se han mantenido desde que fueron creadas. Entonces, Linneo fue más consecuente con la teoría del creacionismo. Ahora, el otro científico, George Cuvier, por allá por el siglo XIX, él agregó a la teoría del fijismo, ¿no?, la historia de la Tierra, ¿no? La historia de la Tierra. Él explicaba que en la Tierra había ocurrido una serie de desastres o catástrofes universales. Decía que la Tierra había sufrido una catástrofe universal, lo que permitió que las primeras especies de animales se extinguieran. Por ejemplo, la del diluvio, la del gran diluvio, que sí ocurrió, y que en el gran diluvio murieron, sí, una cantidad de especies, llegaron a extinguirse una cantidad de especies. Entonces, él se atribuye, ¿ya? Entonces, ahora decía que estas especies, como se habían extinguido, ¿no?, cuando pasó el diluvio, estas especies fueron sustituidas por otras especies, ¿ya?, de otras regiones. Entonces, para ese entonces ya habían sido descubiertos diversos fósiles que indicaban pues la desaparición de esas especies, la extinción, y que algunos sustentaban que eso fue gracias a la catástrofe universal, que fue del diluvio. Otros hablan de una catástrofe universal de caída de meteoritos. Y entonces, bueno, la cosa es que cuando se encontraron estos fósiles, sí se pudo comprobar, ¿no?, de que las primeras generaciones de animales se extinguieron. Ahora, en cuanto al lamarquismo o transformismo, su mismo nombre lo dice, Lamarck. ¿Quién sustentaba esta teoría? Esta teoría fue sustentada por Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck en 1809, él propuso la teoría de la herencia de caracteres adquiridos, o sea, la teoría del uso y desuso, de uso y desuso de órganos del cuerpo del animal. Bueno, aquí tenemos una representación de caricatura. Acá les he puesto la teoría del fijismo
una obra de Miguel Ángel, del pintor Miguel Ángel, que es la creación, ¿no? La creación de un ser supremo cuando creó al hombre y todo lo que existe en la tierra. En el caso que vemos aquí, es la teoría del lamarckismo o del transformismo. Él decía que más o menos él tenía una filosofía diferente. Él dice que las especies de animales habían evolucionado. ¿De qué manera habían evolucionado? A partir de formas de vida más simples, ¿no? Él explica que los cambios evolutivos es mediante mecanismos como la herencia de caracteres adquiridos, ¿ya? Entonces, por medio de esa herencia, los organismos transmitían su descendencia las características de los cambios que habían experimentado a lo largo de su vida. Él propuso también la ley del uso y desuso. ¿Qué significaba eso? Que los animales, decían que antes las jirafas, pues han puesto aquí una jirafa con la cabeza de Lamarck. Entonces, ¿qué decía? Que las jirafas no eran como las que se ven ahora, con cuellos largos, piernas largas. Se decía que las jirafas, sus antecesores, sus ancestros, eran de un tamaño menor, más pequeño. Pero ¿qué pasa? Que estas, al utilizar bastante, muy seguido el cuello para poder alcanzar a comer sus hojas, fueron con el paso de los años, fueron cambiando. Pasaron miles de años para que vayan cambiando y entonces fueron estirándose hasta que fueron creciendo hasta llegar. Las jirafas que prácticamente no desearon o no querían, simplemente buscaban otras formas de alimentarse, pues se quedaron tal cual y fueron desapareciendo. Las que sí lo intentaron fueron creciendo, estirándose el cuello, sus vértebras, y tuvieron crías que también nacieron con el cuello más largo que al inicio. Entonces, los que usaban sus miembros, sus órganos, se desarrollaron. Y los que no lo usaban, pues se quedaban tal cual. Por eso le llamo del uso y desuso. Bueno, esta teoría no fue tan asertiva que digamos, por lo tanto también fue descartada. Llegaron a descartar esta teoría, según Lamarck, ¿no? Por eso que le ponen acá una caricatura, ¿no? Su foto de Lamarck y con un cuerpo de jirafa. Ahora bien, pasamos a otro científico bastante discutible. Él fue el que hizo una especie de revolución aquí ¿cómo se llama? En el mundo. Él hizo una especie de revolución, él hizo un cambio. ¿Cómo se llama este famoso científico? Se le conoce como Charles Darwin. Charles Darwin propuso su teoría, bueno, a él le pusieron la teoría como la teoría del darwinismo. O sea, después de que Lamarck saltó con su teoría, la ley del uso y desuso, después de 50 años, ¿no? Sale este naturalista inglés, que lo ven acá. Sí, disculpen, él está con un cuerpo de un gorila y la cara de Charles Darwin. Bueno, él postuló la teoría que explicaba que las especies habían evolucionado. De que las especies habían evolucionado a lo largo de muchos años, a partir de ancestros comunes. Él fue quien sustenta que nuestros ancestros eran los primates, como podemos ver acá. Primero tenemos al Australopithecus, prácticamente es un simio, el Homo habilis, y ese fue un poco más erguido, el Homo erectus ya andaba más firme, el Neandertal, el Uga Uga, que salía con su lanza, cavernícola, y el Homo sapiens sapiens. El Australopithecus dice que se habla de más o menos 4 millones de años antes de Cristo. El Homo habilis, más o menos
2,5 millones de años antes de Cristo. El Homo erectus, 1.800.000.000 de años antes de Cristo. 1.800.000. El Neandertal, 120.000 años antes de Cristo. Y el Homo sapiens apareció 100.000 años antes de Cristo. Bueno, yo no creo que seamos tan viejos, ¿eh? Realmente. Si bien es cierto, la Tierra tiene miles de años, desde que se descubrió, desde que empezó la vida en el planeta Tierra, aquí se cuenta que tiene miles de años. Pero desde antes de que se originara la vida aquí en el planeta Tierra, desde ahí sí tiene los millones de años que afirman algunos científicos. Pero desde que apareció la vida en la Tierra a la fecha, y se habla de millones de años, de miles de millones de años, entonces, ¿de qué estamos hablando? Desde antes que apareciera la vida, podría decirse que la Tierra estaba desordenada y vacía, oscura. Entonces, ¿qué pasaba? No había vida. Al no haber seres vivos, la Tierra sí habrá pasado millones de años. Millones de millones. Yo no digo, miles de millones de años. Pero desde que se originó la vida en adelante, no creo que hayan pasado pues unos 4 millones de años o 1,5 millones de años. Tanto tiempo, no, lo dudo. Lo dudo. Si estamos hablando desde que era un chimpancé, un simio, hasta cuando adopta la posición de Homo sapiens sapiens. Y Darwin, él plantea su teoría del origen de la evolución de las especies, ¿no? Y él decía, ¿por qué? Porque estas especies han evolucionado a lo largo del tiempo a partir de un ancestro. O sea, nosotros, ¿quiénes son nuestros ancestros de nosotros? Son los gorilas, los primates, los simios, los monos. Son nuestros ancestros. Según Charles Darwin, esta teoría postulada trajo una gran revolución, pero finalmente él se animó a lanzar su postulado. Entonces, Charlie era viajero, a él le gustaba viajar, al viajar por América, recolectó información, ¿no?, de diversas especies de animales, de plantas, fósiles que él iba encontrando en su camino, ¿no? Entonces él estuvo andando toda América, pasó por el Estrecho de Magallanes. Entonces, Charles Darwin se basaba en 4 principios. Se dice que las especies se originan a partir de una especie, a partir de una serie de transformaciones al azar. ¿Ya? Las especies se originan a partir de una serie de transformaciones al azar. ¿Ya? Y esto de acá ocurre en un tiempo determinado. También decía Charles Darwin que un proceso evolutivo sucede desde un tiempo continuo y en forma gradual en todos los individuos. O sea, no hay interrupciones o cambios marcados entre una característica inicial y la final, ¿no? En un tiempo continuo sucede el proceso, el cambio evolutivo, y de forma gradual, de menor a mayor, así como acá, va de forma gradual, según lo decía él. Entonces, los organismos que compartían las mismas características estaban relacionados por medio de su historia evolutiva, ¿ya? O sea, tenían ancestros en común. Un ejemplo, el elefante. ¿Quiénes son los ancestros del elefante? El mamut. El mamut es el animal más próximo al elefante por la trompa, por las orejotas que tenía, pero tenía cuerpo peludo y sus colmillos eran muchísimo más grandes. Aparte que el mamut era más grande que el elefante que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál fue otro de los postulados de Charles Darwin? Que los animales se iban adaptando de acuerdo al ambiente donde vivían, ¿ya? Y entonces ellos iban seleccionando
se seleccionaban entre ellos, seleccionaban su comida, fueron los que fueron sobreviviendo los más fuertes y murieron los más débiles. Entonces eso se llamó la teoría de la selección natural. Bien, entonces en toda esta polémica que se ha visto entre Charles Darwin y demás científicos que respaldan la teoría de la evolución, podemos decir que sí, el hombre sí ha evolucionado a lo largo de los años. Ha evolucionado en ciencia, en tecnología, ha evolucionado en deporte. El corredor más rápido del mundo hizo menos de 10 segundos. Pero hace 50 años atrás, el corredor más rápido del mundo pasaba los 10 segundos. Hoy en día, el que batió récord por los años 50, 60, en esos tiempos, el que batió el récord mundial en 100 metros planos, hoy en día es el último en llegar a la meta, hace ese récord. El último en llegar a la meta igual ese récord de hace 50 años atrás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que ha habido una evolución en el ser humano? Por supuesto que ha habido una evolución en el ser humano. Ha habido una evolución. Las bacterias, los insectos, llámese algunos insectos parásitos, son más resistentes a los bactericidas que usan ahora en los campos de producción. Son 100 veces más resistentes. Entonces ya no les hace nada, ya han ido evolucionando, su cuerpo ha ido mutando, cambiando, y se han hecho bastante resistentes. Entonces ahí podemos ver una evolución en las especies y en el hombre mismo, pero no pueden descartar la teoría de la creación. Hasta ahorita nadie la ha descartado, no han encontrado el eslabón perdido, aunque dicen que es mentira que existe un eslabón, sino son varios eslabones. No es uno, sino varios. Ah, bueno. Y lo último que yo supe fue que cuando muere Charles Darwin, murió con una Biblia en sus manos sobre su lecho de muerte. Eso es lo que se... Bueno, eso no te van a contar por los libros, pero para eso hay que investigar. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Dios los bendiga mucho y espero que les haya gustado la clase. Cuídense y nos vemos la próxima semana, el día lunes. Chao. Hasta la próxima. Bye bye.